Muy buenos días, mis amados hermanos. Para mí es un placer y un honor el poder estar con ustedes esta mañana. Es un privilegio muy grande siempre el poder compartir la palabra del Señor y el poder estar frente a mis hermanos. Como ustedes saben, nuestro pastor tuvo que viajar, tuvo que salir fuera del país por temas personales. No dejemos de orar por él ni por su vida. Y por esa razón estoy hoy con ustedes el día de hoy. Sin embargo, rogamos al Señor que sea el Espíritu Santo quien nos guíe hoy para entender su palabra y para ponerla en práctica también en nuestras vidas. Antes de comenzar en esta mañana, vamos a dirigirnos al Señor en oración para que de principio a fin Él sea quien esté guiando esta reunión y Él sea quien nos esté hablando a nosotros. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias, Padre Santo, por el privilegio de poder ser tus hijos y por el privilegio, Señor, de poder reunirnos, Padre Santo, y de poder tener la comunión en la iglesia, ser parte del cuerpo de Cristo. Queremos rogar también por la vida del pastor para que tú fortalezcas su vida, su familia, Señor, y lo sigas utilizando, Señor, en tu obra, Padre Santo, en la obra que tú estás haciendo de la salvación de las almas. Dios mío, te rogamos que nos guíes el día de hoy, en esta mañana, y a través de tu palabra, Señor, seas tú hablándonos a nosotros y sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando en nuestros corazones, Padre. Permítenos también poner por obra tu palabra y no ser solo oidores, sino hacedores de tu palabra y ser verdaderos discípulos tuyos, verdaderos hijos tuyos, Padre. Te lo rogamos, oh Padre, de todo corazón y rogamos tu guía en esta mañana en todo lo que hagamos. En el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. El día de hoy vamos a meditar en una palabra que se encuentra en Juan capítulo 8, en el Evangelio según San Juan capítulo 8. Así que vamos a abrir nuestras Biblias a Juan capítulo 8 y vamos a poner ahí la guía, porque vamos a estar viendo ese capítulo y vamos a ver desde el versículo 31 hasta el versículo 59. Juan capítulo 8, del versículo 31 hasta el versículo 59. Durante esas semanas estaba orando y pidiendo al Señor que me guíe qué es lo que podía compartir con los hermanos. Dado las circunstancias que se han estado dando en la iglesia durante este mes, el mes que pasó, tuvimos la oportunidad de tener el bautismo, tuvimos el seminario, muchas almas vinieron al Señor Jesucristo y muchos tomaron el paso de seguir al Señor a través del bautismo. Y eso es una bendición muy grande cuando vemos que el Señor va añadiendo, como dice su palabra, cada día a la iglesia a los que han de ser salvos. Y el Señor así va extendiendo su reino y nos va utilizando como instrumentos. Y el Señor puso en mi corazón el poder compartir con ustedes esta palabra que ya había compartido hace años atrás cuando estuvimos en Javich y que se encuentra justamente aquí en el capítulo 8 de Juan. En el capítulo 8 de Juan. Y podemos ver que son cosas que todo cristiano, todo verdadero discípulo de Cristo debe tener. En el español tenemos una palabra que aunque suene igual, se escribe igual, significa completamente algo distinto. Y aunque esta palabra sea exactamente igual, sin embargo, cuando se ve en sus dos connotaciones, es algo completamente opuesto. Y estamos hablando de la palabra sí. Uno es un adverbio afirmativo que decimos sí, y generalmente cuando lo escribimos para diferenciarlo del otro, lo escribimos con tilde, decimos sí, y es una afirmación cuando afirmamos algo, sí, así es, sí, eso es, puedes, sí puedo, y utilizamos esta palabra para afirmar. Sin embargo, de la misma forma se escribe lo que es la conjunción condicional, ¿no? Que es el sí, y es ese sí que solemos escribir sin tilde, y esto trae una condición. Es más bien cuando tú dices, sí haces esto, sí pasa esto, sí sucede esto, sí se dan ciertas circunstancias o sí cumples esto. Es el sí de condición. Y yo quiero que nos enfoquemos justamente en este sí, en el sí condicional, en la condición, que nos vamos a encontrar justamente en Juan capítulo 8. Y aquí en Juan capítulo 8 nos encontramos al Señor Jesucristo, en este pasaje que nos toca hoy por tema, nos encontramos al Señor Jesucristo pronunciando cinco sís, cinco condiciones. El Señor Jesucristo pronuncia cinco condiciones que bien se puede decir que son cinco condiciones que se deben cumplir en la vida de todo verdadero discípulo o todo verdadero seguidor del Señor Jesucristo.
Cuando vemos a nuestro alrededor, todo trato humano o toda relación entre los seres humanos en realidad está regida por una condicional, por esta pequeña palabra sí. Podemos hablar del comercio, podemos hablar de las relaciones entre amigos o aún el amor. Siempre todo está relacionado con una condición. Siempre vamos a encontrar una condicional. Por ejemplo, si pagas, si quieres, si te casas, todo está relacionado siempre con una condición. Cuando entramos al mundo espiritual y cuando entramos al área de la vida espiritual, podemos encontrar que sucede lo mismo. También vemos que hay condiciones y hay cosas que están puestas por Dios delante de nosotros. Ahora bien, tenemos que entender esto. ¿Quiere decir que todo trato de Dios con el ser humano es un tema condicional? No exactamente, hasta cierto punto. Podemos ver claramente, por ejemplo, que Dios no exigió ninguna condición para que Él tome la iniciativa de nuestra salvación. En el tema de la salvación, vemos que es una obra que no es hecha por el hombre y vemos que es una obra que Dios lo hace sin exigir ninguna condición, sino mostrando un verdadero amor incondicional. Como dice Romanos 5:8, ¿no? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vemos en el tema de la salvación que Dios derramó su gracia y Dios cumple la salvación de principio a fin, ¿no? Y Él envió espontáneamente a Cristo y Él abrió las puertas de la salvación para nosotros. Realmente es Dios quien provee la salvación y es el autor de la salvación. Y en esto consiste la soberanía de Dios, ¿no? Y el amor de Dios que Él tiene para nosotros. Pero vemos también que Él no quiere obligarnos a nosotros a pasar por esa puerta de la misericordia, ¿no? Él nos llama a venir a Él. Esto es hermoso cuando vemos en la Escritura. Sin embargo, cuando vemos en el trato de Dios con el hombre, en la forma que también Él está obrando, podemos encontrar que Dios pone claramente condiciones a aquel que lo quiere seguir, condiciones a aquel que es un verdadero discípulo de Cristo. Y esto lo vamos a encontrar justamente en este pasaje. En este pasaje vamos a encontrar al Señor Jesucristo que está teniendo una discusión con los fariseos. Y en esta discusión con los fariseos, que como ustedes saben, era una secta judía, un grupo judío que creían que seguían verdaderamente a Dios y que creían que ellos seguían verdaderamente las enseñanzas y tenían una vida muy religiosa. Es aquí donde el Señor está mostrando quiénes son los verdaderos seguidores de Cristo y quiénes son los verdaderos seguidores del Señor. Y Él lo hace a través de estas 5 condiciones. Y vamos a verlo, mis hermanos. Vamos a las Escrituras y vamos a la palabra del Señor y entramos a Juan capítulo 8. Y vamos a empezar con el versículo 31. Juan 8:31 en nuestras Biblias. Este pasaje quizás es muy conocido. Muchos lo han escuchado. Es aquí donde el Señor Jesús se presenta ante ellos, ante los fariseos que estaban discutiendo si era realmente el Mesías, si realmente lo que decía era verdad. Y Él les dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Este pasaje es muy claro. Aquí Jesús estaba con los fariseos y con todos los que le seguían, y en ese momento Él se dirige a aquellos que habían creído en Él y les dice, si ustedes van a permanecer en mi palabra, eso va a mostrar que ustedes verdaderamente son mis discípulos. En esta vida, cuando estamos aquí en este lugar, por ejemplo, en nuestro país, Perú, muchos se llaman cristianos. Uno puede encontrar a mucha gente que utilice el título de cristianos, que utilice el título de yo soy cristiano, ¿no? Si yo sigo a Cristo, yo creo en Cristo. Pero, ¿qué es verdaderamente un cristiano? ¿Qué es verdaderamente un discípulo de Cristo? ¿Cuál es la marca que muestra un verdadero cristiano de un cristiano que no es un verdadero cristiano? Jesucristo lo deja claro. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El verdadero discípulo de Cristo, el verdadero cristiano, es aquel que permanece en la palabra de Cristo, que permanece en la palabra de Cristo, que obedece la palabra de Cristo, que conoce la palabra de Cristo. Y esa es la primera marca que podemos ver en un discípulo. Y esto es lo primero que podemos ver en un discípulo, alguien
que conoce al Señor, que ha conocido a Él, que ha conocido su palabra y que permanece en su palabra. Como ustedes saben, mis hermanos, y como hemos visto en seminario, la palabra es clara. Dice que la fe es por el oír. La fe comienza por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Cuando uno conoce el Evangelio, Dios empieza a poner fe en nosotros. Dios empieza a poner fe en nosotros y Dios empieza a guiarnos a caminar para Él. Dios empieza a obrar en nuestra vida y muchos pueden escuchar el Evangelio. Muchos pueden, por ejemplo, venir al seminario y escuchar acerca de lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros y escuchar acerca de la salvación. Pero ¿quién realmente es el que se viene y se convierte en un discípulo de Cristo? Jesús dice claramente, el que permanece en la palabra. El que permanece en la palabra. Mucha gente quizás pasa por la iglesia y escucha la palabra de Dios, y en el caso del seminario muchos quizás escuchan y dicen, ¿has entendido la palabra? Sí, sí, muy bonito, muy interesante, sí, sí, yo creo. Pero ¿cómo podemos ver o cuál es la evidencia que uno realmente ha creído y que uno realmente ha nacido de nuevo y ha venido a ser un discípulo de Cristo? Jesús la deja claro, si permanecéis en mi palabra. Jesucristo hablando sobre este tema, él mostró también a sus discípulos en otro pasaje, él decía, todo árbol se conoce por sus frutos, así que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Muchos podemos decir, o muchas personas pueden decir que realmente siguen a Cristo o aman a Cristo de boca. Pero como diría la Escritura, estos de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. ¿Dónde podemos ver que realmente uno ha decidido seguir a Cristo y uno se convierte en un discípulo de Cristo? Cuando vemos que permanece en la palabra de Dios. Por sus frutos los conoceréis. Si vosotros permanecéis en mi palabra, dice el Señor Jesús, seréis verdaderamente mis discípulos. Algo que vamos a ver en la vida de cada uno de aquellos que han venido y han escuchado el Evangelio, y algo que vamos a ver en aquellos que realmente han nacido de nuevo, es ese corazón que es transformado por medio de la palabra de Dios. Es esa regeneración que hace el Señor a través del nuevo nacimiento y que hace que anhelemos seguir a Cristo y que hace que anhelemos caminar en su palabra. Y eso es lo que pasa con todo verdadero creyente, con todo verdadero hijo de Dios, con todo verdadero discípulo de Cristo, con todo aquel que realmente ha entendido el Evangelio. Lo primero que pasa cuando uno nace de nuevo, siempre digo esto, ¿no? Es como un niño, cuando uno nace de nuevo, es como un bebé. Cuando el bebé nace y cuando el bebé sale del vientre de su madre y después de llorar, el bebé siempre lo primero que hace es buscar a su madre, ¿no? Buscar la leche de su madre. Y es como diría el apóstol Pedro, ¿no? Buscad como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y esto es claramente en la Escritura. Un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, cuando nace y viene a la vida cristiana, la primera evidencia que generalmente podemos ver es ese fuerte anhelo por querer conocer más de la palabra de Dios. Tú puedes ver a un verdadero creyente. Un verdadero creyente no sencillamente escuchó y dijo, uy, sí, la salvación, qué hermoso el Evangelio, oh, es maravilloso, y luego va y sigue su vida como si nada hubiera pasado. Si vemos que eso sucede en una persona, realmente uno puede dudar si realmente él ha seguido al Señor Jesucristo o si realmente él ha entendido el Evangelio. O quizás solamente tiene un entendimiento intelectual, pero no ha tenido realmente un encuentro personal con el Señor Jesús a través de nacer de nuevo. Puede que haya entendido o simplemente haya comprendido de manera intelectual, pero no haya tenido realmente un encuentro personal con el Señor. Un encuentro personal con el Señor. Algo personal. Creer realmente. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cómo conocemos un verdadero discípulo de Cristo? El verdadero discípulo de Cristo primero anhela conocer cuál es la palabra de su Maestro. ¿Qué es lo que enseña el Señor Jesucristo? ¿Qué desea el Señor Jesucristo de mí? ¿Qué dice verdaderamente la palabra? Como creyente, un verdadero discípulo de Cristo no se conforma sencillamente con lo que le dicen, con lo que dicen otros, sino que va a buscar en la palabra. Y aunque sea difícil en un principio quizás entender las escrituras, el Espíritu Santo de Dios lo va guiando. Lo va guiando. El Espíritu Santo de Dios nos enseña y nos va guiando a vivir una vida recta y decide vivir una vida en obediencia al Señor. Esto no quiere decir que el discípulo de Cristo nunca tenga caídas o nunca tenga
digamos, momentos en los cuales puede quizás apartarse del camino o momentos en los cuales pueda dudar y tener luchas. No, ciertamente sí, pero un verdadero discípulo de Cristo siempre va a volver y permanecer a la palabra. Porque una vez que uno ha venido al Señor Jesucristo, por más que las circunstancias o el enemigo quieran apartarnos, sin embargo, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Uno necesita, una vez que ha conocido al Señor, uno necesita andar con Él, vivir para su gloria. Y esto es lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo claramente. Ustedes dicen ser mis discípulos, pero si permanecéis en mi palabra, verdaderamente ustedes van a ser mis discípulos. Esta es la primera condición que podemos ver en la Escritura. Y la pregunta para cada uno de nosotros es, ¿realmente conoces las palabras del Señor? ¿Realmente conoces lo que Cristo hizo por ti? ¿Entiendes el Evangelio? ¿Entiendes la obra que el Señor ha hecho por ti de manera personal? Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y esto trae otra obra, como podemos ver en el versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esto es lo que dice claramente la Escritura. Si tú realmente buscas y permaneces en la palabra de Dios, si realmente sigues a Cristo, cuando uno viene a Él y ha oído el Evangelio, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y cuál es esa verdad que nos hace libres? Es la verdad del Evangelio. El Evangelio que nos liberta y que nos permite venir a una vida nueva en Cristo Jesús. A una vida nueva en Cristo Jesús. Es algo que Dios hace en nuestras vidas, los que hemos venido a conocer esa verdadera libertad que tenemos en Cristo, esa verdadera libertad que tenemos en Él. El mundo cree que es libre, el mundo cree que anda en libertad, pero el mundo está atado, el mundo está atado. De una u otra forma, todos son esclavos, solo que algunos esclavos quizás tienen una cuerda más larga que otra. Algunos sienten más fuertemente su esclavitud y otros no tienen conciencia clara de su esclavitud, pero sin embargo están atados al pecado, a Satanás, a sus placeres y a sus deseos, al ritmo que va este mundo, y no han conocido la verdadera libertad de Dios, la verdad de Dios. Como dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 2:19, muchas veces la gente del mundo dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Mucha gente clama libertad. En el mundo se entregan al pecado y piensan que eso es libertad, pero no se dan cuenta que ellos mismos son esclavos de corrupción. Están vencidos por eso, vencidos por las cosas de este mundo. El único lugar donde podemos encontrar libertad es en Cristo Jesús. Él es el único que nos pone libertad del pecado, de la muerte. Y Él nos da una nueva vida en Cristo Jesús. Y el verdadero propósito por el cual el Señor nos ha traído este mundo, por el cual el Señor nos creó para tener una relación con Él. Y esto podemos verlo claramente en la Escritura. Y cuando vemos abajo, seguimos bajando, encontramos que el Señor Jesucristo sigue hablando aquí a los fariseos, ¿no? En ese momento que Él dice la verdad os hará libres, los fariseos dicen, ¿de qué tú estás hablando? Les dice, ¿de qué tú estás hablando? Nosotros somos libres. ¿Cómo tú puedes decir que somos esclavos? Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Nosotros somos libres, tenemos libertad, decían los fariseos. Pero el Señor Jesucristo no se inmuta con eso. El Señor Jesucristo está tranquilo, ¿no? Y aunque los fariseos decían que eran libres y todo esto, en realidad en la práctica no lo eran, ¿no? Ellos estaban sometidos por el Imperio Romano y estaban sometidos durante mucho tiempo por otros pueblos. Pero sin embargo, el Señor Jesucristo va y les responde y les dice, el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Estos fariseos, como la mayoría de los judíos, decían, nosotros somos libres, a nosotros nadie nos ha esclavizado. Y ellos quizás esperaban un Mesías y se oponían mucho al Mesías porque a Jesucristo como Mesías, porque ellos esperaban un Mesías que viniera y les diera una libertad política. En principio esperaban eso,
Un Mesías que se levantara y se pusiera en contra de sus enemigos, en contra de todos aquellos que los habían oprimido, y les diera una libertad y un gobierno del mundo, no al pueblo judío, ¿no? Y que agarrara y venciera a todos los enemigos de la nación judía y les mostrara esa redención y esa libertad, ¿no? Eso es lo que ellos esperaban. Y venía Jesús, que venía humildemente, ¿no? Él había nacido en Belén, en un pesebre, era carpintero, y ellos decían, ¿cómo este puede ser el Mesías, no? ¿Cómo este puede ser el Mesías? Pero Jesús va y da la siguiente condición, que es importante en nuestra vida. Si el Hijo os libertare, dice la palabra de Dios, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esto es la segunda condición que se ve en la vida de un verdadero seguidor del Señor Jesucristo. Y es lo que podemos ver como esa marca de la redención. El verdadero seguidor de Cristo ha sido libertado por Él, por el Hijo. Ha sido libertado por el Hijo y ha pasado por la puerta de la redención. Ha sido redimido. Estos judíos y estos fariseos esperaban una redención quizás humana, ¿no? Ellos esperaban una liberación humana y no entendían lo que el Señor venía a hacer. No entendían lo que Dios venía a hacer. Pero Jesús les deja claro y les dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ustedes entenderán la verdadera libertad que solo pueden encontrarla en el Hijo. Él es el único que les puede dar esta verdadera libertad. ¿Qué estaba pasando? Los fariseos no se daban cuenta de algo. Los fariseos no se daban cuenta de algo, no se daban cuenta de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Los fariseos no se daban cuenta de las cosas que sucedían. Y Jesús va y les dice claramente, ¿no? Aquel que comete pecado es esclavo del pecado y es esclavo del diablo. Cuando venimos al seminario y hablamos sobre la redención, hay una parte que se enseña y que es clara, y es la condición en la que todo hombre se encuentra. Es la condición que nos encontramos separados del Señor Jesucristo. Y podemos ver esto, ¿no? Que nosotros, al habernos apartado de Dios, al estar separados de Dios, lamentablemente hemos sido condenados a seguir la misma suerte que Satanás, ¿no? Mateo 25:41 dice, ¿no? Lo dice el Señor, apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El ser humano, al igual que Satanás, decidió rebelarse contra Dios, decidió oponerse a la voluntad de Dios. Y lamentablemente, todos estamos ahora sometidos al pecado, bajo esclavitud, bajo el dominio de Satanás, porque nuestro primer padre decidió apartarse de Dios y decidió decir, no Dios, yo quiero seguir mi propia voluntad y yo quiero ser mi propio Dios. Y terminó apartándose de Dios. ¿Cuál es la condición en que se encuentra todo hombre? Todo hombre se encuentra en esa condición. El que practica el pecado, dice Juan 3:8, es del diablo. Todo aquel que practica pecado es del diablo. En la vida cristiana, en las cosas de Dios, uno no puede encontrar puntos medios. Hay gente que piensa, ¿no? Y que dice, no, mira, yo no soy tan malo como para irme al infierno, tampoco soy un ángel, yo soy un ser humano, no soy lo que soy. Y piensan como que están en un punto medio, ¿no? Pero eso no existe en la vida cristiana, eso no existe en el mundo espiritual. El que no está con nosotros, decía Jesús, es contra nosotros, ¿no? Si tú amas al mundo, si tú eres amigo del mundo, eres enemigo de Dios. Las cosas son muy claras delante del Señor. O tú estás con Dios, o tú estás en Cristo, o sencillamente uno está en Satanás. Uno está bajo el dominio de Satanás. No existe un punto medio. No hay un punto medio en las cosas de Dios. En el mundo espiritual y en el terreno espiritual, o uno está con el Señor, está en Cristo, o sencillamente estás separado de Él, estás apartado de Él. Y la Biblia dice claramente, el que practica el pecado es del diablo. Y esto es algo que el Señor les dijo, ¿no? Todo aquel que comete pecado, que practica pecado, esclavo es el pecado. Y esto se lo deja claramente a los fariseos. Hay una esclavitud más fuerte que ustedes no se dan cuenta, y es esa esclavitud espiritual que los condena a una condenación espiritual. ¿Cómo nos encontramos ahora? ¿Cómo se encuentra una hora? Antes, lamentablemente, éramos esclavos del pecado, esclavos de Satanás, y estábamos apartados de él. Como dice la Escritura, ¿no? En Romanos 3:23 al 24, ¿no? Por cuanto todos pecaron, no hay ni una sola persona que puede decir yo no he pecado, y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es esto? No alcanzan la gloria de Dios. No pueden entrar a la gloria de Dios. Están destituidos. No llegan al estándar de santidad. No pueden estar delante de Dios. Ninguno de nosotros, por nuestras propias obras, por nuestro propio esfuerzo, podemos entrar delante de Dios. El pecado no puede entrar a la presencia de Dios.
¿Cuál es la razón por la cual no podemos entrar en la presencia de Dios? Porque tenemos pecado. Un solo pecado invalida para que entremos ante la santidad de Dios. La gente piensa, ¿no? Que entrar delante del Señor es como que, bueno, es que Dios es bueno, no seas más o menos bueno, ¿no? Con Dios no es así. Con Dios exige la perfección o nada, la santidad o nada, porque Dios es santo. Y muchas veces no entendemos eso de la naturaleza de Dios. Él exige la santidad completa. Con el Señor tú no apruebas no con 11 o con 19, no punto 999. O es completo, perfecto o nada. Como dice la Escritura refiriéndose a la ley, ¿no? Aquel que cumple la ley, pero invalida un solo mandamiento de la ley, es como si hubiera violado todos. Es como si hubiera violado todos. Porque Dios es santo. Y a veces no entendemos eso. Y eso nos lleva a la pregunta, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos venir delante de Dios? Porque todos hemos pecado, todos estamos instituidos. Pero gracias a Dios, por la gloria de Dios, que el versículo dice, sin embargo, una coma, ¿no? Pero siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nosotros éramos esclavos del diablo. Realmente nosotros estábamos sometidos bajo la autoridad de Satanás. Nuestras vidas estaban esclavizadas por el pecado y ninguno de nosotros, por nuestras buenas obras o por lo que hiciéramos, podíamos quitarnos ese yugo, podíamos liberarnos, porque todos hemos pecado y estamos destituidos en la gloria de Dios. Pero gratuitamente en su misericordia, el Señor Dios envió un redentor. ¿Qué es un redentor? Alguien que estuvo dispuesto a pagar el precio por nuestra libertad. Alguien que estuvo dispuesto a pagar y entregar su propia vida por nosotros. Mediante la redención, dice la palabra, que es en Cristo Jesús. Nosotros pertenecíamos a Satanás. La ira de Dios debía caer sobre nosotros. Pero sin embargo, alguien estuvo dispuesto a ir y tomar nuestro lugar, a tomar tu lugar en esa cruz y estar dispuesto a pagar el castigo por tus pecados para comprar tu redención, para comprar tu libertad, para llevar tu pecado sobre esa cruz, llevar el castigo y darte la libertad. Su nombre es Cristo Jesús. Si el Hijo es libertad, seréis verdaderamente libres. ¿Tú has entendido esa libertad que tienes en Cristo Jesús? Él llevó sobre sí tus pecados, tus transgresiones, todos nuestros fracasos, todos nuestros dolores. Él los llevó en esa cruz. ¿Tú has conocido esa libertad y esa redención que tienes en Él? Que Él vino y te redimió y te sacó de donde tú estabas. No importa qué apartado de Dios estabas, Él vino por ti y Él se entregó por ti en esa cruz y Él entregó su vida por nosotros. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Conocen la libertad y la redención que tenemos en el Hijo? Ciertamente los fariseos tenían frente así al Señor Jesucristo, al Cordero de Dios, pero no entendieron. No entendieron que Él estaba ahí para llevar las culpas del mundo y para llevar el pecado del mundo. Él estaba ahí. Y Jesucristo está igualmente delante de nosotros cada día. Conocemos la obra que Él ha hecho. Un verdadero discípulo de Cristo ha entendido claramente que el Hijo me ha libertado y me ha dado esa verdadera libertad. La salvación o mi vida ya no depende de lo que yo haga, de mis obras. Yo no busco comprar mi propia redención, yo no busco comprar mi propia salvación, porque no puedo, sino que aquel que con su propia sangre entró una sola vez y para siempre al lugar santísimo, ¿no? Él obtuvo eterna redención por todos nosotros, derramando su sangre. Él pagó el precio por nuestros pecados y Él estuvo dispuesto a tomar nuestro lugar para darnos vida eterna y para darnos libertad. Y hoy podemos decir, aquellos que hemos conocido al Señor, que si el Hijo nos ha libertado, somos verdaderamente libres. En la Biblia podemos ver un ejemplo claro de la redención, un ejemplo claro de la redención que era una muestra de lo que el Señor iba a hacer por nosotros.
Un ejemplo claro de lo que el Señor iba a hacer con nosotros. Es hermoso ver cómo es que la palabra de Dios, el tema de la salvación y de la redención ya está mostrada en el plan de Dios perfecto, aún desde el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento ya el Señor estaba mostrando la redención y la salvación que Él iba a hacer con su pueblo, con sus hijos, con su iglesia. Y esto lo podemos ver en un pasaje que es muy conocido en la Escritura, ¿no? En el pasaje de Éxodo 12. En Éxodo 12 conocemos ese momento de la Pascua, ¿no? Ya pasó bastante tiempo de Semana Santa, pero en la Semana Santa generalmente recordamos esto, ¿no? El momento de la Pascua, cuando el Señor Jesucristo murió. El Señor Jesucristo muere justamente en Pascua. Pero ¿qué fue lo que pasó en la primera Pascua? ¿Cuál fue la primera Pascua? Esta lo podemos ver en el libro de Éxodo, el capítulo 12. En Éxodo capítulo 12 se nos narra la historia en la cual el pueblo de Israel está saliendo de Egipto. El pueblo de Israel, como ustedes saben, había sido esclavizado por Egipto, por los egipcios, y los egipcios los tenían esclavizados, completamente atados ahí en Egipto, y los tenían trabajando, los tenían sin libertad, habían aún asesinado a los bebés, ¿no? Y trataban de controlarlos y estaban bajo la dominación ahí, en esclavitud en Egipto. Pero Dios levanta un redentor, Dios levanta un libertador que es Moisés, y Moisés va y delante de Dios se para ante Faraón y llama a deja ir a mi pueblo. Y después de las distintas plagas, cómo es que Dios muestra su poder y su superioridad y que Él es el único Dios frente a todos los dioses de Egipto a través de las plagas, Él saca a su pueblo. Y justamente esa noche, antes de sacar a su pueblo, se muestra la última plaga, ¿no? Y consistía en que el ángel de la muerte iba a pasar por todo Egipto e iba a quitar la vida a todo primogénito. Sin embargo, Dios dice algo al pueblo de Israel y les dice que hagan algo que pareciera muy extraño. Les dice, ustedes van a hacer algo. Van a agarrar un cordero sin mancha y ese cordero sin mancha van a compartirlo en una cena, que es la cena de Pascua. Pero van a agarrar la sangre de ese cordero y esa sangre la van a poner en el dintel de sus puertas. Y cuando el ángel de la muerte pase en esta noche a traer mi juicio, en la casa que yo viera la sangre, el ángel pasará por alto esa casa. Y en esa casa hará vida. Donde vea la sangre, yo pasaré por alto el juicio. Y los que estén en esa casa vivirán. Esto es algo que podemos ver en la Escritura, ¿no? Y esto es lo que se conoce como la Pascua de Jehová. Y eso es lo que pasó en esa noche. En esa noche tuvieron esa cena de Pascua con el Cordero y pusieron la sangre en el dintel. Y en la noche pasó el ángel de la muerte trayendo el juicio de Dios. Y en todo aquel donde se encontró la sangre, vivieron. Y ese es el momento en el cual el Señor después saca y redime y libera a su pueblo de Egipto. Ahora, ¿qué significa esto en el mundo espiritual, no? Cuando vamos ya a la Escritura, vemos claramente que Egipto es un ejemplo muy claro del mundo, es un símbolo del mundo. Faraón es un símbolo de Satanás y Moisés es un tipo de Cristo. Vemos cómo es que nosotros nos encontrábamos sometidos en este mundo bajo el dominio de Satanás y bajo la esclavitud de Satanás, pero el Señor vino a liberarnos. ¿Y cómo nos liberó? ¿Cómo fuimos liberados del juicio de Dios? ¿Cómo fuimos librados del juicio? Por la sangre del Cordero. ¿Quién es ese Cordero de Dios? Jesucristo, que Él envió para redimir a su pueblo. Y por eso Jesús, para cumplir esa verdadera historia, la verdadera Pascua, Él muere justo en el tiempo de Pascua y Él derrama su sangre, como dice Juan el Bautista, como el verdadero Cordero de Dios que venía a quitar el pecado del mundo. Aquel que iba a poner su sangre sobre nosotros como una marca para que el juicio de Dios pase por encima de nosotros y seamos librados por la sangre del Cordero. Hemos sido redimidos, mis hermanos, por la sangre del Cordero y por la muerte de Cristo y por lo que Cristo hizo. Hemos pasado de muerte a vida. Ya no estamos más bajo el dominio de Satanás, ya no estamos más bajo el dominio del mundo. Ahora hemos venido a ser parte de la familia de Cristo, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y venimos a ser parte de ser hechos hijos de Dios, la familia de Dios. Y de lo que estábamos en Satanás, en el mundo, ahora hemos venido a pasar a Cristo. Y ahora estamos en Cristo.
Y eso es maravilloso, porque tenemos esa verdadera libertad. Tenemos esa verdadera libertad. Y aunque Satanás quiera atacarnos, nosotros tenemos vida y fortaleza en el Señor Jesucristo. Apocalipsis 12:11 dice algo muy hermoso con respecto a los hijos de Dios. En Apocalipsis capítulo 12 vemos ya al pueblo que está delante del Señor y al pueblo de Dios que está delante del trono de Dios, ¿no? Ya encontrándose al trono de Dios. Y se dice algo respecto a ellos. Y ellos le han vencido, refiriéndose a Satanás, por medio, dice, de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ellos dicen que estos han venido y han vencido a Satanás, al maligno, por medio de la sangre del Cordero. Por medio de Cristo Jesús hemos vencido a Satanás, hemos vencido esa esclavitud y hoy tenemos una vida nueva, una vida en libertad. De modo que si alguno está en Cristo, decía el apóstol Pablo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Por la gloria de Dios tenemos una nueva vida en libertad en Cristo Jesús. Y ahora viene una pregunta, ¿qué hemos sido llamados a hacer con esa libertad que tenemos en Cristo? ¿Qué hemos sido llamados a hacer con esa libertad que tenemos en Él? Continuando con el capítulo, vamos ahora al versículo 39 y encontramos aquí una tercera condición. Un tercer sí condicional que vamos a encontrar en la Escritura que dice el Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor en Juan 8:39. Los fariseos van y responden. Nuestro padre es Abraham, dicen los fariseos al Señor Jesús. Pero Jesús les dijo, si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Esto es algo muy importante cuando el Señor está mostrando aquí. Esto es algo muy importante que el Señor está mostrando aquí cuando vamos a la Biblia. Vienen los fariseos y les dicen, mira, nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros no somos esclavos, nosotros somos parte del pueblo de Dios porque somos descendientes de Abraham. Pero Jesús va y les dice claramente, no, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿De qué está hablando aquí el Señor Jesucristo? ¿De quién son hijos? La Biblia cuando vamos más adelante llama que el pueblo de Dios como un símbolo de hijos de Abraham porque Abraham fue el padre de la fe y ellos que han entrado por fe, ¿no? Son verdaderos hijos de Abraham, del amigo de Dios, ¿no? Verdaderos seguidores de Cristo. Pero este pueblo decía, nosotros por linaje, por sangre, por descendencia, somos judíos, somos hijos de Abraham. Pero Jesús más adelante le dice, no, vosotros sois de vuestro padre el diablo porque las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer. Ustedes se llaman hijos de Abraham y ustedes estaban muy confiados, ustedes están muy confiados, dice Jesús, en que son hijos de Abraham y que por eso son aceptados delante de Dios. Pero ¿saben una cosa? Si ustedes fueran verdaderos hijos de Abraham, si realmente ustedes estarían dentro del pacto de Dios con Abraham, y si realmente fueran seguidores de Dios, las obras de Abraham haríais. Ustedes harían las obras de Abraham, si realmente fueran hijos de Abraham. Si realmente ustedes fueran verdaderos seguidores de Dios, si realmente fueran como Abraham, amigos de Dios, ustedes harían las obras de Abraham. Y aquí viene una pregunta muy importante, ¿no? Muy importante. ¿Cuál es la marca, ¿no? de otro cristiano, de un discípulo que debe tener? ¿Cuál es la obra de Abraham que Dios estaba mostrando claramente a los fariseos que ellos no tenían? Esa obra de Abraham, que aunque ellos se llamaban hijos de Abraham, no, ellos eran hijos del diablo porque hacían las obras de Satanás, ellos querían matar a Jesús. Satanás es homicida desde el principio, pero no hicieron las obras de Abraham. ¿Qué conoce o qué hace característico a Abraham? Abraham es conocido como el padre de la fe. Acá hay algo muy importante y hay un contraste. Estos fariseos podían decir, no, sí, nosotros creemos en Dios, pero como dice Santiago, ¿no? En Santiago 2:19, ¿no? Aún los demonios creen y tiemblan. Uno puede creer en Dios, pero hay una diferencia muy grande entre creer en Dios y realmente creerle a Dios. Y esto sale de la Escritura, ¿no? Las obras de Abraham. ¿Cuál fue la obra de Abraham que lo caracterizó? Esto nos lleva a Gálatas capítulo 3
versículos 6 al 7. El apóstol Pablo aquí nos está explicando y nos está mostrando qué es lo que había hecho característica de Abraham. ¿Qué fue la característica de Abraham? Y dice la escritura, así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Nuevamente dice la escritura, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por consiguiente, dice la escritura, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Abraham? Los que son de fe. ¿Y qué fe? Abraham creyó a Dios. Abraham creyó a Dios. Y esto es algo muy importante. La Biblia no dice que Abraham creyó en Dios, no. Dice creyó a Dios. Le creyó a Dios. Cuando él recibió la promesa de Dios, él le creyó a Dios. Ustedes quizás conocen la historia de Abraham. Abraham era muy anciano con su esposa que era estéril, pero Dios le da la promesa de que iban a tener un hijo y que a través de ese hijo Dios iba a hacer crecer a su descendencia como la arena del mar, como las estrellas de los cielos, y a través de su simiente él iba a bendecir a todas las naciones, ¿no? En otras palabras, era una promesa que a través de la simiente de Abraham iba a venir aquel escogido, el Mesías, ¿no? El Salvador del mundo, en que iban a ser benditas todas las naciones. Él le da esa promesa. Y aunque pasó mucho tiempo, Dios no cumple la promesa de manera inmediata. Pasan más de 15 años, como 15 años en que Abraham está esperando esa promesa. Sin embargo, Abraham creyó a Dios. Abraham le creyó a Dios. Creer en Él. Esto es lo que nos dice la Escritura. Creer en Él. Y esto nos hace pensar en lo que la palabra del Señor también nos dice. Cuando vamos al Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo también está hablando acerca de eso, ¿no? De la importancia de creer en Él, de creer en Él. En Juan capítulo 6, yendo 2 capítulos atrás, Jesús está hablando un poco acerca de las obras de Abraham. Y Jesús dice en Juan capítulo 6, del versículo 28 al 29, permítanme leerlo, dice así. Entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. ¿Cuál es la obra de Dios? Que creáis en aquel en quien Él ha enviado. Creer en Él, creer en Él. Esto es lo que nos dice la Escritura, creer en Él, creerle a Él, creer su palabra, creer lo que Él nos dice, mis hermanos. Muchas veces podemos tener sencillamente creer, digamos, en Dios y en lo que Él hace, pero ¿le creemos realmente a Él? ¿Y cómo vemos que creemos realmente en Él? Cuando ponemos en práctica su palabra. Volviendo al punto primero, cuando permanecemos en su palabra, cuando realmente le creemos a Él. Y esta es la obra que vemos en un verdadero hijo de Dios, un verdadero discípulo de Cristo. Pone en práctica las obras de Abraham, que no es otra cosa que aquellos que son de la fe, que le cree a Dios, le cree a Dios. Cuando Dios habla y Dios pone sus promesas, le cree a Dios. La pregunta es, ¿tú le crees a Dios? ¿Tú confías en su palabra y en sus promesas? Un verdadero discípulo de Cristo, cuando viene a la vida cristiana, va a aprender cada día a creerle a Dios y a confiar cada día más en Él. Esta es una obra que Dios hace en nosotros, mis hermanos. Por naturaleza, solemos tener incredulidad en nuestra vida, pero mientras más vamos creciendo en el Señor, más nuestra fe, el creerle a Él y el creer en su palabra se va desarrollando en nuestras vidas. Si nosotros permanecemos en la palabra de Dios, hemos sido redimidos por Cristo y hemos venido a la vida cristiana, ahora vamos a empezar a andar pasos de fe, con pasos de fe, creyéndole a Él, creyendo en su palabra, creyendo en lo que Él dice. Eso es muy importante en la vida cristiana. El Señor nos hace vivir por fe y para fe, como dice la Escritura. Sin fe es imposible agradar a Dios. Esto es algo que nos lleva a la Escritura a meditar. Y la fe nos lleva a actuar.
Porque cuando uno le cree a Dios, uno actúa conforme a su palabra. Cuando uno le cree a Dios y cree la verdad de Dios, cuando uno cree, por ejemplo, en la salvación y cuando uno cree y ve claramente el juicio en el cual nos encontramos, uno tiene esa pasión de ir y predicar el Evangelio a otros. Cuando uno cree en las promesas de Dios, uno tiene ese amor y ese gozo para cumplir su palabra, por amor, porque le cree a Dios. Y ese es un paso que uno va avanzando en la vida cristiana. La fe nos lleva a actuar. Y esto lo podemos ver en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos tenemos el famoso Salón de Fama de la Fe, le llaman al capítulo 11 de Hebreos, donde vemos a todos esos cristianos que vivieron por el Señor Jesucristo. Y miren cómo es que el Señor lo dice. Quisiera leérselos en Hebreos 11, del 8 al 10. Dice así la palabra del Señor. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Vemos aquí a Abraham. Por la fe, él le creyó a Dios y eso lo llevó a actuar, lo llevó a salir del lugar donde estaba e ir a donde Dios le había llamado a estar. ¿Cómo vivimos nosotros, mis hermanos? ¿Dónde nos encontramos y dónde Dios nos ha llamado a estar? Por la fe, él salió de ese lugar y él fue a la tierra prometida. Y por la fe él vivió en carpas, él vivió como un forastero, habiendo dejado todo, teniendo la esperanza de que esto era pasajero y él se dirigía a una patria que Dios había preparado. Y esta es la vida del creyente. La Biblia dice que somos extranjeros y advenedizos en esta tierra. Estamos aquí como extranjeros, no somos parte de este mundo, nos estamos dirigiendo a nuestro verdadero hogar y a nuestra verdadera patria, que estaremos un día con el Señor, porque tal como Abraham, esperamos esa ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Un día estaremos delante de su presencia, nuestra verdadera patria, nuestro verdadero hogar. Y dice el versículo 17 referente a Abraham, por la fe Abraham, cuando fue probado, obedeció, ofreció a Isaac, el que había recibido por las promesas, ofrecía su unigénito. Él por la fe estuvo aún dispuesto a ofrecer a su hijo primogénito, a su hijo amado, aquel que era el hijo de la promesa. Él estuvo dispuesto a ofrecerlo por la fe, porque tenía fe en que Dios era poderoso, como dice el versículo 19, porque pensaba que Dios es poderoso para levantar a un de los muertos, de donde sentirse asegurado también lo volvió a recibir, porque Dios era poderoso aún para levantarlo de los muertos. Por la fe Abraham hizo esto, entregó aún lo más preciado, porque él le creyó a Dios, y creía que él era poderoso para dar vida. Si fueses hijos de Abraham, dice la Escritura, las obras de Abraham haríais. La pregunta es, ¿realmente tú le crees a Dios? ¿Confías en sus promesas? Este es el siguiente paso que como cristianos, como discípulos, tenemos que aprender a dar. Cada día, Dios en cada circunstancia nos va a enseñar a confiar más en Él y confiar más en sus promesas. Si un verdadero hijo de Abraham tiene esa fe para creer y para obrar en Dios. Y esto nos lleva al versículo 41, ¿no? En el cual vamos avanzando a la siguiente condición que el Señor Jesucristo mostró. Y en el versículo 41, el Señor Jesucristo dice lo siguiente: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Esta es la siguiente condición que el Señor muestra. Aquí cuando Él está hablando con los fariseos, ustedes dicen ser realmente seguidores de Dios, ustedes dicen ser hijos de Dios, pero ¿quién es un verdadero hijo de Dios? Si realmente vuestro Padre fuera Dios, me amaríais. ¿Y por qué dice el texto? Porque yo de Dios he salido y yo he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. La siguiente característica o condición que se encuentra en un verdadero discípulo de Cristo, seguidor de Cristo,
es esta marca del amor, el amor a Cristo, el amor a Cristo. Es esta marca del verdadero amor a Cristo. Conoce a Cristo y lo ama, eso es muy importante. Es esto que ha sucedido en nuestra vida. Generalmente, cuando uno está apartado de Dios, uno quizás en una vida religiosa puede decir, sí, yo amo a Jesús, yo amo a Dios, pero ¿realmente lo ama? La marca de que uno ama a Cristo es como dijo el Señor Jesús mismo, ¿no? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es aquel que guarda sus mandamientos, es aquel que obedece a Dios. El Señor pone a la obediencia como una muestra de su amor. Y ese verdadero amor a Cristo viene y nace en nosotros, ese verdadero amor, cuando hemos entendido el amor que Dios nos ha dado a nosotros. Como dice la Escritura, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Yo amo a Cristo porque Él me amó primero a mí y porque yo entendí lo que Él hizo por mí. Esto es algo muy importante, ¿no? Muy importante en la vida de un creyente. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y también vemos acá realmente que si ustedes fueran verdaderamente hijos de Dios, me amarían. Aquí vemos pues a los judíos nuevamente, ¿no? Los judíos habían dicho, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros pertenecemos pues al linaje de Israel, pero ¿cómo uno viene a ser un hijo de Dios realmente? ¿Cómo viene uno realmente a ser de la familia de Dios? Muchos alrededor dicen, no todos somos hijos de Dios, no todos somos hermanos, pero la Escritura no dice eso. La Escritura dice claramente, mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Uno no nace como un hijo de Dios de manera natural. Nacimos como creación de Dios, como criaturas de Dios, pero estamos separados por el pecado. Uno viene a la familia de Dios cuando nace de nuevo en Cristo Jesús. Juan capítulo 3. Volviendo unos capítulos atrás, él dijo, es necesario nacer de nuevo, dijo el Señor Jesucristo. Si quieres entrar al reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo, le dijo a Nicodemo, un hombre muy religioso. Le dijo, si tú quieres entrar al reino de los cielos con tu religión, tú no puedes llegar ni siquiera a las puertas. Tú tienes que nacer de nuevo. Tú tienes que nacer de nuevo. Y este nacer de nuevo, como dice en Juan capítulo 3, es del agua y del Espíritu, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Y es un nuevo nacimiento que viene a todos aquellos que realmente han entendido la palabra de Dios a través del Evangelio. Y realmente el Espíritu Santo ha venido a morar en sus vidas. Ellos son realmente hijos de Dios y eso nos lleva al verdadero amor a Cristo cuando uno entiende lo que Cristo realmente ha hecho por nosotros. No es un amor religioso, no es un amor que nos han inculcado, no es porque nos han enseñado, oh, sí, tienes que amar a Cristo, reverenciar a Cristo, no, es un verdadero amor porque yo entiendo que Él vino y entregó su vida por mí. Él entregó su vida por mí y Él me amó primero a mí. Uno realmente entiende eso y uno viene a ser un verdadero hijo de Dios. ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Dios? Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, aquellos que han creído en la salvación. Ellos son los verdaderos hijos de Dios, aquellos que han nacido de nuevo una nueva vida. Uno no viene a ser, como dice la Escritura, ¿no? En Juan capítulo 3, no son aquellos nacidos de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Uno no viene a ser hijo de Dios de manera carnal, como los judíos pensaban, ¿no? Yo soy hijo de Dios o yo pertenezco al pueblo de Dios porque yo soy descendiente de Abraham. No es así. Tiene que nacer de Dios. Tienes que nacer de Dios. Tienes que conocerlo a Él. Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaría. Y si es una prueba. Tienes que nacer de Dios. Tú no vienes a la vida cristiana por pertenecer a cierto país o por pertenecer a cierto linaje. No, tú tienes que nacer de Dios. Ni de sangre, ¿no? Ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto es muy importante. Uno tiene que nacer de nuevo mediante Dios. ¿Y cómo se nace? El agua y el espíritu, dice la Escritura. El agua es la palabra de Dios, el Evangelio que nos limpia y la obra del Espíritu Santo que regenera nuestra vida cuando escuchamos y entendemos ese Evangelio. Y eso es algo que les estaba mostrando Jesús claramente a ellos. Ustedes dicen
realmente que aman a Dios, ¿no? Que su Padre es Dios, pero ustedes no me aman, todo lo contrario, ustedes quieren matarme, ustedes me van a llevar a la cruz, quieren crucificarme. Y eso es la vida de muchos. Muchos se llenan la boca de decir que aman a Dios, pero en su vida diaria, ¿cómo viven? ¿Cuál es la práctica diaria que tenemos? Cada día le estamos dando la espalda a Cristo. Cada semana le estamos dando la espalda a Cristo. Y algunos quizás solo el domingo están ahí que se golpean el pecho, que dicen que siguen a Cristo. ¿Realmente aman a Cristo? Si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente realmente me amaríais. Y este es un amor verdadero. Amarás al Señor tu Dios, decía el mandamiento, ¿no? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Realmente amas a Dios? ¿O es solo algo de palabra o de boca? Si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais. El verdadero discípulo de Cristo realmente ha nacido de nuevo y entiende lo que su Salvador hizo por él. Entiende lo que Cristo hizo por él y tiene ese amor a Cristo. Tiene ese amor a nuestro Señor Jesucristo. Y esto es algo que evidencia realmente un verdadero discípulo de Dios. Claramente la Escritura lo dice. Claramente la Escritura lo dice, ¿no? Realmente a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les ha dado ese derecho de ser hijos de Dios. Y esto nos lleva a nuestro siguiente punto, la última condición que el Señor pone en este capítulo y está en el versículo 54. En el versículo 54 el Señor va y responde a Jesús y dice, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Aquí viene la siguiente cualidad o característica o condición que se encuentra en un verdadero discípulo de Cristo. Jesús dijo, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no sería nada. Quien me glorifica es el Padre. Los judíos se glorificaban a sí mismos. Los judíos estaban muy orgullosos de pertenecer al linaje de Abraham y estaban muy orgullosos de las obras que ellos hacían, de su vida religiosa. Como dice Jesús, ellos hacían largas oraciones para que la gente los viera, daban limosna así frente a todos para que todo el mundo los viera, se glorificaban a sí mismos y estaban muy contentos, pero Jesús glorificaba al Padre y su gloria estaba en el Padre. El Padre era el que glorificaba a Jesús. El Padre era el que glorificaba al Señor Jesucristo delante del Padre. Jesús no vino a buscar su propia gloria, sino que era el Padre quien lo glorificaba. Era el Padre quien lo glorificaba. Y esto nos lleva a vivir nuestra vida cristiana. ¿Cómo vive un verdadero hijo de Dios? Un verdadero hijo de Dios vive dándole la gloria a Cristo y dándole la gloria a Dios. Y no busca la gloria de este mundo, sino que busca la gloria de Dios. Que sea nuestro Padre quien nos glorifique. Un verdadero hijo de Dios no se preocupa por lo que el mundo diga de él, sino que se preocupa por lo que Dios diga de él, por lo que el Señor diga de nosotros. Y esto es muy importante en nuestra vida cristiana. Esto determina la forma en la que vamos a andar y actuar en cada decisión que tomemos. ¿Qué gloria estamos buscando, mis hermanos? ¿Qué gloria estamos buscando? ¿Estamos buscando glorificarnos a nosotros mismos o estamos buscando la gloria de Dios? Cuando hacemos algo, todo lo hacemos como creyentes, tenemos que aprenderlo a hacerlo para la gloria de Dios. Toda decisión que tomemos es para la gloria de Dios. Y toda decisión que tomamos no es para que los hombres nos den su gloria, sino para que Dios realmente sea quien nos dé la gloria. Para que Dios diga, y como dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, como dijo del Señor Jesucristo, para que Dios se complazca en lo que nosotros hacemos. Lo hacemos para la gloria de Dios. Nuestro anhelo es agradar a Dios. Y debemos tener esa obediencia. ¿Cómo podemos vivir dando gloria a Dios a través de la obediencia? Algo que se ve en Jesucristo. Él decía, yo hago las obras de mi Padre. Lo que mi Padre hace, yo hago. Él obedecía. Y esto lo podemos ver en el libro de Hebreos, cuando el Señor habla acerca de esto, ¿no? En Hebreos capítulo 5, versículo 8, dice la palabra de Jesús. Y aunque el Hijo, a través del sufrimiento, aprendió lo que es obediencia.
Y aunque él siendo hijo, refiriéndose a Cristo, a través del sufrimiento aprendió lo que es obediencia. ¿Qué está diciendo la Escritura? Él estuvo dispuesto a la obediencia y a ver lo que era la obediencia, aún entregando su propia vida para la gloria de Dios, para la gloria del Padre, para la salvación de las almas. Nosotros estamos dispuestos a seguir a Dios de esa manera hasta el final, entendiendo que aún nuestras vidas todo le pertenece a Él. El Señor Jesucristo mostró esa obediencia y esa vida que daba gloria a Dios a través de la humildad. Dice la Biblia en Filipenses, ¿no? Que Él no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que Él se despojó aún de ello y se humilló a sí mismo, ¿no? Siendo semejanza de hombre, ¿no? Y entregándose hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Esa es una marca del verdadero cristiano. ¿Qué gloria estamos buscando, mis hermanos? ¿Nuestra propia gloria o la gloria de Dios? Primera de Corintios 10:31 dice la palabra del Señor. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Cuál es la manera en que un creyente vive, mis hermanos? Y en que un hijo de Dios vive. Todo lo que hace, lo lleva y lo vive para la gloria de Dios. Así comamos o bebamos o hagamos lo que hagamos, es para la gloria de Dios. Cuando uno viene a la vida cristiana, tenemos libertad. Tenemos la libertad en Cristo. Muchos piensan que uno tiene como un montón de reglas que tiene que seguir o no hacer. Eso no es la vida cristiana. Con el mismo el apóstol Pablo decía, todo no es lícito, pero no todo conviene. Todo nos es lícito, pero no todo edifica. ¿Por qué? Porque nosotros como creyentes hemos sido llamados a vivir para la gloria de Dios. Esta es la máxima que guía la vida cristiana. Lo que yo hago, todo lo que hacemos, tiene que dar la gloria a Dios. Vamos a resumir un poco lo que hemos visto hasta aquí, mis hermanos. Hemos visto primeramente acerca de la primera condición que puso el Señor Jesucristo, que dice, ¿no? Realmente, si uno es sus discípulos, permanecer en su palabra. El verdadero discípulo de Dios permanece en la palabra de Él. Y esto es no aprender de Cristo solo por una temporada, sino permanecer con Él hasta el final. Por sus frutos los conoceréis. El verdadero discípulo de Cristo permanece en su palabra. Segundo, hemos visto acerca de que si elijo libertades, seréis verdaderamente libres. El verdadero discípulo de Cristo conoce y ha sido redimido por la sangre de Cristo. Ha sido liberado del pecado, del yugo del pecado. Es alguien que ha sido liberado de ese yugo del pecado por medio del Hijo. Y nos lleva a la tercera condición. Cuando uno ha sido liberado y viene esa vida, las obras de Abraham haríais. Si son hijos de Abraham, las obras de Abraham habrías. Hemos entrado a esta redención, a esta vida por medio de la fe y vivimos por fe y para fe, creyéndole a Dios y cada día confiando en su palabra y fortaleciéndonos en Él. Y mostramos esto a través del amor que tenemos a Cristo. Realmente si somos hijos de Dios, dice, me amaríais. Amamos a Cristo y lo amamos a Él porque Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, y Él nos ha regenerado, nos ha dado un nuevo corazón por el cual lo amamos. Y finalmente, vemos que Él no se glorifica a sí mismo, sino que la gloria viene del Padre. Eso es lo mismo en nuestras vidas. Actuamos como el Señor Jesucristo, buscando y viviendo una vida que lo glorifique a Él. Es mi anhelo, mis hermanos, que todos como creyentes, de lo que hemos venido a la salvación, podamos mostrar esas marcas y esas condiciones en nuestras vidas. Podemos realmente vivir vidas para la gloria de Dios y permanecer firmes hasta el final, sirviendo al Señor Jesucristo. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Vamos a orar para terminar. Señor bendito, Dios Todopoderoso, nuevamente venimos delante de ti. Te agradecemos, oh Señor, por tu palabra y te agradecemos, Señor, por el privilegio de ahora poder ser tus discípulos y tus hijos. Os rogamos que tú nos permitas, Señor, permanecer firmemente en ti, Señor, creerte a ti, Señor, y entender esa salvación que tú nos has dado. Que nos permitas vivir para tu gloria, glorificándote en todo tiempo, y que todo lo que hagamos, Señor, sea para gloria y honra tuya. Permítenos ser discípulos fieles,
que te amen, Señor, que te sigan y que caminen siempre conforme a tu voluntad. Te lo rogamos, Padre Santo, de todo corazón, y te agradecemos porque hemos venido, Señor, a esa salvación tan grande que tú nos has dado en Cristo Jesús y porque somos parte de tu cuerpo, la Iglesia. Te agradecemos, oh Padre, y permítenos serte fieles siempre, Padre, para gloria y honra tuya. Te lo rogamos, oh Señor, en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Hasta aquí con la palabra de hoy.